buenas tardes. Hoy día es miércoles 14 de agosto del 2013 y esto es Lo Justo, programa que produce la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que se transmite gracias a lamula.pe. Y hoy día vamos a preguntarnos qué pasa en Camisea, o como se decía antes, Camisea, pero como sea. Ha salido distinta información en la prensa en las semanas anteriores sobre las pugnas que existen entre ministerios, viceministerios, entidades públicas respecto a la ampliación de la explotación del gas de Camisea para adentrarla más en la reserva territorial que protege a diversos pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial en la zona. Y esto ha causado una gran polémica. Hay resoluciones desaparecidas, entidades que mandan una carta y luego la dejan sin efecto diciendo que fue un error involuntario enviar esa carta. Están pasando cosas muy raras en Camisea. Y hoy día tenemos la amable visita de Iris Olivera, especialista del programa de ecosistemas y derechos, y Vanessa Cueto, especialista de gestión socioambiental, ambas representantes de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿qué está ocurriendo? Uno lo ve desde afuera y parece un bolondrón, un zafarrancho, lo que está haciendo el Estado con relación a Camisea. Bueno, en primer lugar hay que recordar que el proyecto Camisea es el proyecto energético más importante del país, ¿no? En ese sentido, pues se encuentra superpuesto a la Reserva Territorial Cucapacorina-Huananti y también a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este lote se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad. Actualmente, el proceso se encuentra en proceso de ampliación de las actividades, lo que consta, ¿no?, de la realización de 18 pozos exploratorios más en la zona, a los que ya existían. Tal vez te muestro más o menos el mapa. Sí, por favor, ¿no? Si podemos ponerlo en pantalla también rápidamente. para poderlo entender. Ahí está lo que está en moradito, es el lote 88 y alrededor hay una serie de reservas. Explícanos, ¿qué reservas son estas? No, esta es la Reserva Territorial Cucapacorina-Huananti, ¿no? Lo que está de marrón, sí, derecha. De la mano derecha, y el cuadrado, ¿no?, es el lote 88, ¿no? Entonces, con franjas rosadas es el lote 88. Entonces, como vemos, el más del 23% del territorio de la reserva se encuentra superpuesto al lote 88. Entonces, si bien al inicio, desde la aprobación del proyecto Camisea, se contaban con esos pozos que vemos acá, ¿no?, que son pocos en relación a lo que está superpuesto con la reserva. Los dos pocitos que están más o menos al centro. Sí, ¿no? Actualmente, pues se está buscando expandir las actividades, que implica la sísmica 3D, la sísmica 2D y la realización de 6 locaciones, o sea, 18 pozos exploratorios más en todo el área, ¿no? 18 pozos exploratorios en ese recuadro, hacia arriba y hacia abajo, en toda la zona que está en toda sombreada. la zona, ¿no? Y, entonces, discúlpame, dime. También hay otras reservas alrededor, me comentabas, está el Manu, está... Sí, alrededor de esa área, justamente el lote 88 se encuentra sobre la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, ¿no? Y alrededor también se encuentran otras áreas naturales protegidas importantes, ¿no? El Santuario Nacional Megantoni, ¿no? Pero sí que no están superpuestas sobre el lote 88, pero sí en el área de influencia de acuerdo. de la reserva. Nos ubicamos geográficamente, queda claro que estamos en una zona ecosistémicamente delicada, rodeada de parques y reservas nacionales, naturales y de distinta índole. Recordemos un poco los antecedentes, porque los nahuas se han hecho famosos en nuestro país desde los años 80, cuando tuvieron su primer contacto con el mundo occidental. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese momento? Bueno, justamente en la época de los 80, cuando se realizan las operaciones con la empresa Shell, ¿no? Gracias debido al contacto que se realizó con las poblaciones,
que se encontraban en la reserva, pues en realidad eso afectó el tema de la vida y la salud, perdiéndose la vida de más de la mitad de la población, de acuerdo a las investigaciones que se han analizado, ¿no? Entonces, en realidad sí hubo un impacto bastante grande en la población en el tema de salud y en el tema de la vida, ¿no? Y justamente lo que llevó a la creación de la reserva como un ámbito de protección para estos pueblos, ¿no? Ya posteriormente llega la empresa Pluspetrol, ¿no?, sobre esta zona, y en el año 2003 se le eleva la categoría a la reserva territorial, ¿no? Y justamente en ese decreto supremo 028-2003 se señalaba pues que las actividades económicas en esa reserva no se podían realizar, ¿no?, las que iban a impactar dentro del territorio. De acuerdo. Ahora, el lote es previo a la reserva, entonces, sí, ¿cómo se puede entender qué derecho está primero? Bueno, desde el tema de análisis de los derechos fundamentales es obviamente que se debe primar el derecho a la vida y la salud de las poblaciones, ¿no? Por eso, justamente también en estos años, esto se enmarcó en los 21 compromisos del Estado peruano con el BID, que justamente resaltaba la necesidad de elevar los estándares ambientales y sociales de la zona y por lo tanto de generar mayor protección a la reserva en el marco de la generación de instrumentos de gestión, como plan de protección a la reserva, puestos de control, etcétera, ¿no? Lamentablemente, pues en la actualidad con este tema no se ha avanzado y existe un actual debilitamiento de los instrumentos de gestión ambiental, de gestión de la reserva, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso también causa preocupación en el marco de las actividades de ampliación, siendo la autoridad responsable de este tema el Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Ahora pasemos a entender qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Lo que todos hemos conocido es que ha habido una resolución del Viceministerio de Interculturalidad, que justamente estabas mencionando, que apareció y desapareció. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ocurrió es que en el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental, de esta ampliación de la actividad del proyecto Camisea, ¿no? Existen instituciones que tienen la obligación de dar sus opiniones técnicas vinculantes y previas, ¿no? Estos son, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que es uno de ellos, y el CERNAMP y la Autoridad Nacional de Aguas, ¿no? Entonces, en el marco de eso, el Ministerio de Cultura tenía que dar una opinión previa técnica del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Pluspetrol, ¿no? Entonces, bueno, salió en un momento esta resolución, la 005-2013, que justamente lo importante de esa resolución es que señalaba que las actividades de ampliación pues generarían un impacto grave y serio a la salud y de la población de la reserva. Alimentación, rutas de traslado de la población. ¿Cuáles son los impactos? ¿Por qué la población estaría en riesgo según este informe del Viceministerio? Primero porque no se habrían identificado adecuadamente cuáles son los impactos, ¿no? Segundo porque afectaría, por ejemplo, el tema de las rutas ellos son, como sabes, personas que cazan, ¿no? Y entonces, obviamente, el tema de poner las sísmicas, pues harían que los animales se muevan, entonces esto también generaría un problema con su alimentación, ¿no? Entonces, justamente el informe del Viceministerio de Interculturalidad recoge toda esa serie de cosas que no ve y además el tema de los impactos acumulativos también, ¿no?, de todas las actividades dentro de la reserva territorial. Entonces, de acuerdo a eso, ellos señalan pues de que existiría este problema en la salud de estas poblaciones, ¿no? Y bueno, eso es una resolución viceministerial que, como sabes, fue dejada sin efecto, a pesar de que la Defensoría del Pueblo señaló que se tenían que tomar en cuenta las recomendaciones y que esta debería ser remitida a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ¿no? La Defensoría del Pueblo también se pronunció. Entonces. En efecto, se pronunció. Tenemos, creo, la resolución. Sí, la carta, y es importante porque no solamente la Defensoría se ha pronunciado a partir de esto, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una carta esta que envía la Defensoría del Pueblo al Premier Jiménez. Y hace recomendaciones bien puntuales con relación a la población que se encuentra en esta reserva.
en la parte final, pidiendo a los diferentes sectores y sobre todo al Poder Ejecutivo que se encargue del lineamiento, ¿no? Al Ministerio de Cultura que haga un análisis específico y que se base en esas observaciones iniciales que tenía, también sobre la protección y preservación de la vida y la salud de estas poblaciones en ambos lados. Y también a la CERNAM, que no solamente haga la evaluación de los ecosistemas, sino que también cómo se relaciona con estos pueblos, ¿no? Como mencionaba Vanessa, que son diferentes sectores los que tenían que dar su opinión. Entonces, te mencionaba que alrededor de esta carta y luego también fueron otros pronunciamientos importantes y recomendaciones a nivel internacional. Tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también insisten en la protección y preservación de la vida de estas poblaciones. Es decir, que ellos son altamente vulnerables porque no tienen las mismas defensas que nosotros tenemos por las vacunas, por la alimentación. Entonces, y el principio para estas poblaciones es de intangibilidad de sus zonas y de no contacto, no forzar los contactos, porque esto deviene en consecuencias fatales, como tú has mencionado ya en los antecedentes, pandemias de la población, ¿no? Completamente hacia ellos. También las organizaciones indígenas que velaban por esos sectores han anunciado y han velado desde meses atrás sobre estos procesos, ¿no? Y en ese sentido, incluso hubo una carta de la Comisión contra la Discriminación Racial, CERT, que le llaman a nivel de la ONU, también recomendaban sobre este caso. Es decir, no es un caso aislado, ya han venido dándose varios pronunciamientos sobre el tema, preocupaciones alrededor de esto, ¿no? De acuerdo, camisea, pero no como sea. Seguimos conversando de esto, nos vamos a un pequeño corte y volvemos.